Gloria al Señor. Debemos de estar felices, contentos, aún en los momentos difíciles, aún en las situaciones que tal vez nosotros no comprendemos por qué nos pasan. Debemos de estar ¿qué? Gozosos, debemos de estar alegres. La Biblia o el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos los que sufrimos, sí, pero sufrimos como los que tienen esperanza y no como los que no la tienen. Ninguno de nosotros está exento de pasar una situación difícil. Aún dice la palabra del Señor que este cuerpo se va debilitando, pero que el interior ¿qué? Se va ¿qué? Fortaleciendo. Entonces, de esta manera tenemos que dar gracias a Dios. Si a usted ya de pronto le han pasado los años y le están acabando las fuerzas, de gracias a Dios, porque el Espíritu se está ¿qué? Fortaleciendo. Eso es lo importante. O sea, en Dios nosotros no tenemos pérdida. En Dios siempre vamos a tener ¿qué? Ganancia. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien. Todo, no hay nada que diga esto es malo. No, todo nos ayuda a bien. Así que en esta mañana hermosa que Dios nos ha regalado, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a prepararnos, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda ser mella en su corazón, que la palabra de Dios pueda dar fruto en su vida, y de esta manera usted pueda aplicarla, pueda vivirla para la gloria de Él. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes de ir a la palabra del Señor, el tema lo he titulado La Carta de la Esperanza. ¿Cómo se llama? La Carta de la Esperanza. Así que todos nosotros en algún tiempo nos gustaba escribir ¿qué? Cartas. En este tiempo ya no se escriben cartas. Pero ¿por qué he titulado esta charla La Carta de la Esperanza? Porque es que la Biblia, cuando usted va a la Biblia, va a encontrar cartas, ¿cierto que sí? Encuentra las cartas del apóstol Pablo, encuentra que la Biblia es un escrito y nos muestra toda la historia del pueblo de Dios y nos muestra a Dios obrando en su pueblo. Así que cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de una carta grande, hablamos de lo que Dios quiere expresarnos, de lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y la Biblia es la esperanza de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es la esperanza. Nosotros cada vez que leemos la Biblia se aumenta nuestra fe y decimos, si Dios lo dice, yo lo creo. Y afirmamos, Dios dijo, yo lo voy a creer. Entonces de esta manera nosotros tenemos fuerza para seguir adelante. Esa carta de la esperanza. Pero en esa carta también se nos dan ciertas directrices o nos dan ciertos consejos para que nosotros no erremos, para que nosotros no caigamos, para que nosotros estemos perseverantes en el Señor. Así que quiero que vayamos por un momento al segundo libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer en esta hermosa mañana la santa palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Segundo libro de Timoteo, el capítulo 2. Gracias, Señor, te damos. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento. El apóstol Pablo
le está escribiendo esta carta a un joven llamado Timoteo. Timoteo, un joven que le sirve a Dios, un hombre que aceptó a Dios. Cuando el apóstol Pablo llevó el mensaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, allí Timoteo recibió al Señor. Timoteo tiene algo, dice la Biblia que la mamá de él es judía, la abuelita, pero era de padre griego. Así que Timoteo era un hombre que acepta el evangelio, pero cuando él recibe el evangelio, se compromete a servirle al Señor. Timoteo, podríamos decir que fue uno de los discípulos amados del apóstol Pablo, que lo acompañaba en sus viajes y estuvo siempre al lado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tiene que escribirle esta carta al joven Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. ¿De dónde era Timoteo pastor? De la iglesia de Éfeso. Ahí estaba pastoreando el joven Timoteo. Y el apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo: Timoteo, yo doy gracias a Dios por tu vida. Dice el apóstol Pablo que él oraba cada vez que se acordaba de Timoteo. Dice, oraba día y noche, le dice Timoteo: siempre te llevo en mis oraciones, Timoteo, siempre me estoy acordando de ti, y me acuerdo de que tú eres un buen cristiano, de que tú eres un buen hijo de Dios, porque tú vives la fe, tú vives la palabra. Y le dice a Timoteo: Timoteo, hay algo en ti que me gusta, y es que la fe que tú tienes no es una fe fingida, sino es una fe productiva. ¿Es una fe qué? Productiva. Y le dice: la cual habitó primeramente en tu abuelita Loida y en tu madre Eunice. O sea, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vive la palabra. Timoteo, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre que eres valiente, pero tengo que decirte algunas cosas que te van a pasar en la vida. Timoteo, quiero decirte que me han pasado cosas difíciles en el ministerio, en mi vida cristiana. Y lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es que en el versículo capítulo 1, el versículo 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor de ellos misericordia. De la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó ¿de qué? De mis cadenas. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, hay dos personas que me abandonaron, que me dejaron cuando estaba en Asia, Figelo y Hermógenes. Ellos me abandonaron en el momento de la prueba, en el momento difícil, me dejaron. Pero también hay uno que se llama Onesíforo. Él estuvo conmigo en los momentos difíciles, y él no se avergonzó de mis cadenas cuando estaba en Roma, sino que Onesíforo me buscó solícitamente y me animó y estuvo ahí conmigo. Quiero decirte algo, que la vida cristiana no es fácil. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, te voy a decir algo: tú vas a tener decepciones en el mundo. Y el apóstol Pablo pone como ejemplo: a mí me abandonaron Figelo y Hermógenes, pero también hubo una persona que estuvo ahí. O sea, en la vida cristiana siempre vamos a tener dificultades. Y el apóstol Pablo le empieza a dar unos consejos a Timoteo. El primer consejo que le da es que su actividad o la vida cristiana es de lucha. ¿Cuál es el primer consejo? Es de lucha. La vida cristiana es de lucha. No es cómoda. El apóstol Pablo le está diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el versículo 3 dice: tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. O sea, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú eres un soldado de Jesucristo.
Y tienes que sufrir las penalidades ¿de qué? De un soldado de Jesucristo. O sea, tu actividad es de lucha. O sea, tienes que estar preparado porque en cualquier momento tienes que enfrentarte a una ¿qué? Guerra. Los soldados se preparan y deben estar preparándose continuamente ¿para qué? Para la guerra, continuamente. Y le está diciendo, el cristiano debe de estar preparándose continuamente ¿para qué? Para la guerra. El apóstol Pablo lo dice en otras maneras en el libro de Gálatas. En el capítulo 5 dice, estad firmes, estén firmes, dice el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo les dijo, velad, llorad, oren, estén continuamente orando, porque vendrán momentos difíciles y el diablo engañará, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Entonces le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú lo primero que tienes que empezar es a sufrir ¿qué? Penalidades como un buen soldado ¿de qué? De Jesucristo. Y cuando empiezo a hacer el estudio sobre las penalidades que vive un soldado, me llego a pensar muchas cosas y digo, Señor, a veces a nosotros se nos olvida que estamos en continua guerra, que nosotros somos objetivo del enemigo. Tu familia es objetivo del enemigo. El enemigo va a querer destruir tu familia. El enemigo va a querer destruirte a ti. Ese es el objetivo. Pero tú tienes que prepararte para enfrentar al enemigo. Es más, la Biblia en el libro de los Efesios capítulo 6 nos habla de tomar la armadura del Señor, de vestirnos de la armadura del Señor. En el Efesios capítulo 6. Dice que tomar la espada, ¿cierto? Dice que tomen el yelmo, el casco. Dice que debemos de ponernos las botas, de vestirse como un soldado de Jesucristo. Pero a veces a nosotros se nos olvida. Lo primero que tenemos que ver de un soldado es que un soldado no vive para sí, sino vive ¿para quién? Para los demás. Mire, le voy a contar algo que me impactó. No sé si ustedes vieron, pero se habla que el 20, si fue el 20 o el 7 de agosto, el 20 de julio o el 7 de agosto, del joven soldado que estaban haciendo una presentación en Medellín, iba colgado de la bandera, ¿fue el 7 o el 20? No recuerdo. ¿El 7? El 7 de agosto. Y él iba ahí mostrando la bandera de Colombia, haciendo la exhibición. Pero cuando se corta la bandera, o cuando se corta la cuerda, más bien, cuando se corta la cuerda, algo que me impactó, y ustedes van a ver en las imágenes, que cuando el soldado está cayendo, no dijo, ay Dios mío, me voy a matar, no sé qué, no. Cuando él va cayendo, se pone la mano acá. ¿Sí la vieron? Él se pone la mano y ¿qué? Voy a morir como un buen soldado. Me impactó eso. O sea, estuvo firme hasta el último momento de su vida. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú ya no vives para sí, sino vivas para los demás, para defender a los demás. Esta semana hablaba con un joven que está en el ejército y él me contaba algunas cosas que me impactaban. Él me decía que estaban erradicando, y dice, ya hay un momento donde yo me aparto a ir a lavarme las manos, hay donde baja un poquito de agua y me estoy lavando las manos. Cuando yo me quedo mirando el agua tembló, el agua así se movía y se escuchó como un estruendo lejos. Y él se levantó, cuando él ve que el agua se mueve así, como que él se para rápido. Y cuando él se para rápido, empieza a escuchar los gritos de sus compañeros. ¡Ármense rápido! ¡Recojan rápido! ¡Ármense rápido! Ellos habían sufrido un atentado y traían a un soldado que una mina le había amputado una pierna, le había volado una pierna, lo traían ahí y todos corrían. Me cuenta él que cuando él vio al soldado, él quedó así, quieto, o sea, no sabía qué hacer. El comandante del grupo le dijo, ¡oiga, qué rápido, que coja el arma! Volvió, reaccionó.
A veces nosotros como soldados debemos de estar alerta, debemos de estar pendientes, porque el enemigo quiere minar tu corazón, el enemigo quiere minar tu casa y tal vez tú no te das cuenta. El enemigo quiere atacarte y quiere sacarte ventaja. 2 Corintios 2:11, si no estoy mal. Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos ¿qué? Sus maquinaciones, sus pensamientos, sus flechas, sus dardos que manda cada uno de nosotros. El soldado no solamente tiene que renunciar a él mismo, sino que tiene que renunciar prácticamente a la familia. Él me decía que él estaba allí, se quedó pensando y dijo, estoy en medio de esta selva. Mi padre, mi familia no tiene noticias de mí, dice, tengo un celular pero de allá no sale señal. ¿Qué hago yo acá? Yo tomé esta decisión de venirme y ahora lo único que sé es que me toca dar mi vida en este momento. Si quiero salvarme tengo que pelear, tengo que luchar. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú sufres penalidades como ¿qué? Como un buen soldado de Jesucristo. Estás metido en una guerra. Estás metido en la guerra. Recordemos el caso de Gedeón. La Biblia dice que Gedeón iba a conquistar a los amalecitas. Iba a destruir a los amalecitas. Y la Biblia dice que Gedeón escogió un grupo, ¿se acuerdan? Llamó a muchísimos hombres y los llevó para pelear, pero muchos de ellos se cansaron en el camino. Diga a la persona que está a su lado, no te puedes cansar en el camino, tú tienes que pelear, tú tienes que guerrear por tu familia. Y dice la Biblia que cuando Gedeón lleva a los soldados, hay un momento donde ellos se cansan y van muy cansados, y dice la Biblia que llevaban sed. Y cuando llegan a un lugar donde hay agua, muchos de ellos soltaron las armas y ¿sabe qué hicieron? Se fueron a tomar el agua, se arrodillaron a tomar el agua, soltaron el arma. Diga a la persona que está a su lado, tú no puedes soltar el arma porque estás en guerra. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Tú tienes que estar siempre con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en tu corazón, debe de estar en tu boca y debes de estar alerta. Dice la Biblia que el enemigo se va metiendo como una culebra sin dejar rastro. Cuando usted se dé cuenta, el enemigo ya lo tiene en su casa. No es Dios quien está en tu casa, sino es el enemigo. Está en contienda, los hijos están rebeldes, cayeron en la droga, el hogar se está destruyendo. Aquí uno se metió el enemigo porque no estuviste alerta. Él se va metiendo y tú como buen soldado de Jesucristo debes de estar alerta, debes de estar orando, debes de estar diciendo, Señor, háblame, dame palabra, ¿qué está pasando en este momento en mi casa? Y debes de estar firme. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de ¿qué? De Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Lo que está diciendo la Biblia es que usted ya no puede prácticamente ni siquiera pensar en usted, sino pensar en glorificar y darle la gloria a tu Señor que te llamó. Estos soldados no pueden, escúcheme bien, no se pueden acostar a dormir, todos, sino que tienen que dejar una persona que esté ¿qué? Vigilando. Por eso la Biblia dice, orad los unos por los otros. Le hago una pregunta, ¿usted está orando por los hermanos de la iglesia? ¿O escasamente usted ora por usted? Usted está orando, Señor, oro por mi hermana Miriam, oro, Señor, Dios de los cielos, por cada hermano, Señor, que está en la iglesia, Señor, guárdalo, va a tener ataques, Señor, hay momentos difíciles. Usted debe de estar orando. La Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. ¿O solo le interesa su casa? Solo usted dice, ay, no, ¿sabe qué? Solo en mi casa y yo oro por eso.
pues quiero decirle algo que usted debe de importarle y debe de interesarle a los hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, ese no es mi problema. Yo oro solo por mí, allá que cada cual se defienda. No, la Biblia dice, deben de orar. Mire que el apóstol Pablo, versículo 3:1-3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que ¿qué? De que sin cesar me acuerdo de ti. ¿En dónde? En mis oraciones, noche y ¿qué? Y día. El apóstol Pablo está orando noche y día. ¿Por quién? Por Timoteo. Y lo que la Biblia nos está diciendo en esta mañana es: tú tienes que orar por tu hermano, tú tienes que orar por tus discípulos, tú tienes que orar continuamente. No puedes soltarlos. No es mi problema. Yo creo que ustedes han escuchado el cuentico del señor, del granjero que compró una trampa porque quería atrapar una rata. Y el granjero compró esa trampa y dijo: hay una rata que quiero atrapar. Entonces cuando el granjero llegó con la trampa, la rata se fue corriendo. Le dijo a la vaca, le dijo: por favor, ayúdeme. El granjero compró una trampa para atraparme. Y la vaca le dijo: a mí qué me importa. Y se fue y le dijo a la gallina, la rata asustada le dijo a la gallina, le dijo: gallina, por favor, ayúdeme. El granjero compró una trampa para atraparme. Y la gallina también dijo: ¿qué me importa? A él no le importa. Y la rata asustada para allá y para acá, no sabía, dice: el granjero me quiere atrapar, nadie me quiere ayudar, nadie le podía ayudar a la ratita. Pero entonces la rata fue y se internó y asustada. El granjero puso la trampa. A medianoche sonó la trampa y todos dijeron: la rata, decía, por fin atraparon a la rata. Se levantó la esposa del granjero a ver qué había atrapado la trampa. Cuando va la esposa del granjero, se acerca y no había prendido la luz, se acerca a la trampa y resulta que la trampa había atrapado, era una culebra. La culebra mordió a la esposa del granjero. El granjero lleva a la esposa, la lleva al médico y le aplican allá el antídoto, pero ya fue demasiado tarde. Así que le aplican el antídoto, pero la traen a la casa y le dicen a la esposa del granjero: trate de cuidarla, denle buena comida, porque de todas maneras esperamos que ella se pueda salvar. Y así que el granjero la trajo y lo primero que dijo: no, pues lo primero que me toca hacer es hacerle un buen sancocho de gallina, mató a la gallina. Pero la señora no se recuperó, así que murió. Y el día en que muere, el esposo lo que hace es matar la vaca para darle a todos los que habían ido al funeral. El apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, yo me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿qué? Noche y día. Y a nosotros nos tiene que doler lo que le pasa a nuestros hermanos. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios por la vida de ellos. La Biblia dice que muchos se pueden perder y nos tiene que doler ver el sufrimiento de un hermano y tenemos que orar. Ahora, dice la palabra del Señor que tú tienes que sufrir penalidades como ¿qué? Como buen soldado, o sea, vigilar por los otros hermanos, estar orando por los otros hermanos. No puedes quedarte dormido, porque si el soldado se queda dormido, ¿qué cree que pasa? ¿Qué pasaba si el soldado estaba cuidando ahí, estaba de centinela y se quedaba dormido? Sufría un castigo. Sufría un castigo. No puede descuidar su puesto. Diga a la persona que está a su lado: tú no puedes descuidar tu llamado, no puedes descuidar tu puesto que Dios te ha dado. Siempre está comprendiendo, no lo puedes descuidar, porque cuando se dé cuenta el enemigo ya ha sacado ventaja.
Y el apóstol Pablo le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos de los que están en este lugar prestaron servicio militar? ¿Alguno prestó servicio militar? Era duro. Era duro porque tenía que empezar a llevar una disciplina. No podía comer lo que él quería, uno como soldado. Ya no puede comer lo que usted quiera, sino lo que le dan. Ay, es que a mí no me gusta esa comida. No, esa es la que hay. Y varias horas que sin comer. También se vive mucho lo que es la soledad allá. Soledad porque está uno lejos de la familia. Son momentos difíciles. Muchas veces tienes que cargar, ¿cómo se llama? El equipo de guerra, ¿sí? Y es muy pesado. Ah, Dios, esto es muy pesado. Lo tienes que cargar y tienes que seguir adelante. Las penalidades de un soldado son bastante difíciles. Y el apóstol Pablo le dice: estás en una actividad de guerra. Dígale al hermano que está a su lado: estás en una actividad de guerra. Estamos en una actividad de guerra. Nosotros no podemos estar tranquilos. Ay, no. Tienes que orar, tienes que prepararte, tienes que leer la palabra de Dios para poder presentar defensa. Si no lo haces, eres un cristiano o un soldado que no sabes cómo pelear. ¿Cómo vas a actuar si no sabes? Si no conoces la palabra de Dios. Hay hermanos que llevan, escúcheme bien, hay hermanos que llevan 5, 4, 3, 10 años y todavía no saben buscar en la Biblia. No saben dónde quedan los libros de la Biblia. Y nos aprendemos a veces algunos textos de memoria y con eso ya es suficiente. No, tú tienes que conocer la Biblia. La Biblia es una historia que inicia desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer muy bien las armas que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son ¿qué? Carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios, poderosas en la palabra. Si usted no conoce la palabra, ¿cuál poderoso eres tú? Si tú no conoces la palabra de Dios, es un cristiano débil, raquítico, que si te van a llevar, escúcheme bien, a la guerra, dicen: no lo llevemos, porque este es un soplo, lo mata. Mejor dejémoslo. Usted debe nutrirse bien, debe de escuchar, debe de alimentarse de la palabra de Dios, correr por la palabra de Dios. El apóstol, el salmista dice: yo anhelo tu palabra, yo amo tu palabra. Dice: yo hubiera perecido en mi angustia si no hubiera esperado en tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios ¿qué? Nunca pasará. La palabra de Dios es verdad. Y tenemos que nosotros afirmar. Tenemos que conocerlo. Escúcheme bien. Lo segundo que vamos a ver: las reglas del juego. Versículo 5, 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que si no lucha legítimamente. Todo juego tiene reglas. ¿Es así o no es así? El fútbol tiene ¿qué? Reglas. El boxeo tiene ¿qué? Reglas. Todo juego tiene reglas. Y las reglas, si usted rompe las reglas, no gana. Hemos tenido la oportunidad de ver a muchos, aquí en Colombia, por ejemplo, de muchos ciclistas que han ganado grandes carreras. Y uno dice: no saca pecho, es colombiano. Pero también es triste cuando ganan algunos y después de que ganaron dicen: no ganaste legítimamente, hiciste trampa en el juego. Y después le quitan ¿qué? La corona. Eso es deshonroso. Hiciste trampa en el juego. La vida es un juego. La vida está llena de juegos. Nuestra vida es donde nosotros vivimos, donde nosotros ganamos, donde nosotros perdemos. Pero la Biblia también dice
que si usted no lucha legítimamente no va a ser coronado. O sea, quiere decir, si usted no es honrado, si usted no hace las cosas bien, no va a ser coronado. Si usted gana las cosas haciendo trampa, no importa cómo sea, yo quiero ganar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero lo importante es que ganar. No se trata de cómo vas a ganar, sino cómo lo hiciste, cómo lo lograste. Dice que el atleta no es coronado si no lucha ¿qué? Legítimamente. En el ciclismo yo he tenido la oportunidad de ver que a veces hay algunos que quieren los últimos 100 metros, se embalan, van a ganar, van a pasar la raya y empiezan todos a hacer fuerza, pero si hay algún ciclista que de pronto por sacarle ventaja al otro, yo he tenido la oportunidad que un día llegó y un ciclista le hizo al otro así, y cuando le hizo así, ganó, lo descalificaron. No, usted perdió y le quitaron segundo, lo castigaron. Cuando usted no hace las cosas legítimamente, te castigan. No ganas, nada vas a ganar. Tienes que comprender que el mundo nos enseña a nosotros que para poder ganar necesitamos hacer trampa. Yo le decía en estos días a alguien, ¿cómo hacer comprender al pueblo que el peor negocio de la vida es robar? ¿Cómo hacerle entender a una cultura que lo peor de la vida o el peor negocio es robar? Que si usted roba no va a salir adelante, está arruinando su vida y arruinando su familia. Es que yo quiero salir adelante como sea, no es como sea. Yo quiero tener las cosas como sea, no es como sea. Todo tiene reglas. El juego tiene ¿qué? Reglas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, primero tienes que ser un buen soldado, y segundo, hay un premio para los que luchan ¿cómo? Legítimamente, para los que hacen las cosas bien. Hay un premio, y si tú haces las cosas bien vas a ser ¿qué? Coronado. Pero si tú haces trampa, no vas a tener ninguna corona. No vas a tener ninguna corona. El evangelio tiene principios y tiene ¿qué? Deberes. A nosotros nos gusta, cuando nos gustan los principios, nos gustan las promesas, pero no nos gustan los deberes. No nos gusta cuando el Señor nos dice que debemos de comprometernos con Él, que no podemos mirar atrás, sino que tenemos que seguir hacia adelante. Porque muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos los deberes con Dios. No queremos comprometernos con Dios. Quiero que Dios derrame sus bendiciones sobre mí, pero no, yo no me comprometo con Dios. Dios se compromete con aquellos que se comprometen con Él. Yo creo que Dios se compromete con ellos. Aunque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero Dios levanta a aquellos que se comprometen con Él. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 112, dice: bienaventurado el varón que se deleita en los mandamientos de Dios. Dice: su generación será poderosa aquí en la tierra, bienes y riquezas hay en la casa de Él. Está hablando de que bienaventurado el varón que dice: amo tu palabra y me comprometo con tu palabra, me comprometo a servirte. Hay riqueza, hay bendición en la casa de Él. El evangelio tiene principios y tiene deberes. El evangelio también nos enseña de que tenemos que tener disciplina, que tenemos que tener ¿qué? Disciplina. El apóstol Pablo le dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, el versículo 2, dice: no se conformen a los deseos de este mundo, sino transformados en vuestra manera de ¿qué? De pensar. O sea, está diciendo todos los días usted tiene que estar renovando su manera de pensar. Y su manera de pensar debe de sujetarse a la palabra de Dios. Usted todos los días debe estar renovando, debe estar renovando.
estos días estaba hablando con uno de mis hijos y le dije a él, le dije, veo que tú tienes una relación muy mala con X persona, le dije así. Y me dijo, sí papá, yo soy así. Soy así y listo, no voy a cambiar, me dijo así. Le dije, no hay problema que no cambies, pero cuando uno se para en su manera de pensar, uno tiene muchos problemas, le dije a él. Le voy a contar, le dije a él. Cuando yo empecé la relación con su mami, cuando yo empecé a vivir con ella, tuve muchos problemas. ¿Y saben por qué eran los problemas? Por mi manera de pensar. Igual la manera de pensar de ella. Entonces yo siempre defendía mi manera de pensar. Y yo quiero que se hagan así porque ese es mi pensar. Pero mi manera de pensar era una estructura tan fuerte que yo quería dominar. Y mi esposa me decía, no, yo tengo mi manera de pensar también. Y esa manera de pensar nos llevó a separarnos 4 veces. Entonces me di cuenta que no podía ganar con mi manera de pensar. Entonces le dije, ¿sabe qué tuve que hacer? Renunciar a mi manera de pensar. ¿Y qué hice? Someter mis pensamientos a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasó? Hoy el hogar es mucho mejor de que cuando empezamos. ¿Por qué? Porque Dios me dice que tengo que aprender a soportar. Antes yo decía, no tengo por qué soportar. Hoy Dios me dice, tienes que aprender a soportar. Usted ama, ya no tiene que pensar en ti, sino tú tienes que pensar en la otra persona. Entonces me di cuenta que tuve que renunciar a mis pensamientos y hoy en día vivo más tranquilo, le dije así. Antes no. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que renunciar a tu manera de pensar. Y la Biblia nos está diciendo es, renueva tu pensamiento. O sea, quita tus estructuras. Lo que la Biblia nos está diciendo es, tenga la disciplina todos los días de estar renovando tu manera de pensar. Si tú no renuevas tu manera de pensar, bíblicamente no estás siendo disciplinado. Y entonces vas a tener problemas en tu vida, porque tú siempre vas a estar reclamando tu posición. Siempre vas a estar peleando porque esa es mi manera de pensar, tiene que ser así, yo olvidé, pero vas a tener problemas. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia de Cristo Jesús. O sea, nos está diciendo es, si ese pensamiento no está conforme a las Escrituras, estás pensando mal. Entonces tienes que aprender a tener esa disciplina de ir pensando conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice de que debemos de orar por nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por los enemigos. ¿Qué tenemos que soportar? A los débiles. ¿Qué tenemos que ayudar a los débiles? Todo eso nos está diciendo la Biblia. Y todos los días tenemos que estar cambiando nuestra manera de pensar. Lo tercero que la palabra de Dios nos enseña en el versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe de ¿qué? De trabajar ¿qué? Primero. Me impacta eso. El labrador para participar de los frutos debe de ¿qué? De trabajar primero. Mire que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, si usted quiere participar de los frutos, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Trabajar. Trabaje. Y le pone el ejemplo de un agricultor. Bueno, yo vengo de una familia del campo. Mi padre sembraba la tierra. Así que yo recuerdo que mi padre lo primero que hacía era arreglar la tierra, abonar la tierra. Se levantaba bien temprano, cogía los bueyes y empezaba a arar la tierra. Mi papá sudaba y tomé guarapo, en el campo donde yo crecí era guarapo, y sudaba y arreglaba la tierra.
la revolvíamos bien, que la tierra quedara bien blandita. Y entonces empezaba mi papá, la tierra ya está bien. Y después cogía la semilla. Cogía el grano de maíz, el grano de frijol, lo que íbamos a sembrar, y empezamos a sembrar. Al otro día mi papá tenía que levantarse bien temprano. Bien temprano tenía que levantarse a echarle agua a la tierra. Le echaba agua a la tierra. Uno se embarraba, uno quedaba tremendo, pero él sabía que allá había una semilla y sabía que un día esa semilla iba a crecer y que iba a poder comer. Así que mi papá nos levantaba a nosotros temprano también y nos decía: ayúdenos, tráigame agua porque le vamos a echar agua a la semilla. Y yo era feliz. ¿Por qué era feliz? Porque yo esperaba con ansias que un día apareciera el cogollo o la matica que saliera. Cuando yo ya empezaba a ver cómo crecía la matica, yo empezaba a consentir. Salía la matica de maíz, salía la matica de frijol. Mi papá no solamente dejaba que la matica saliera, no, sino que mi papá empezaba a quitarle el pasto, la maleza a esa matica, porque si no le quitaba la maleza, esa maleza la destruía la matica. No solamente la maleza, sino que tocaba estar pendiente de los animales, de los pájaros que venían a comerse en la semillita o a comerse en la matica. Mi padre hacía algo que nosotros lo llamábamos, en Boyacá lo llamamos matachín, o sea, hacía un muñeco, un espantapájaros. ¿Y para qué? Para que tocaba ponerlo ahí para que asustara a los pájaros, pero tocaba estar pendiente ahí. Y cuando, eso lo llamábamos en el campo, cuando ya la matica estaba un poquito grandecita, nosotros lo llamábamos de yerbar. Lo llevamos con un asadón, le quitábamos así, le echábamos tierrita y ahí está pendiente. Pero la felicidad nuestra era, ¿sabe cuándo? Cuando ya estaba bien grande y daba los frutos. Nos gozábamos, cogíamos tremendas mazorcas y hacíamos tremendos sancochos de mazorca. Asábamos las mazorcas. O sea, era algo maravilloso recoger un fruto. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no hay resultado si no hay esfuerzo. ¿No hay qué? No hay resultado si no hay esfuerzo. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, si usted quiere participar de los buenos frutos, ¿debe de qué? De trabajar. Debe de trabajar. ¿Cuántos de los que están en este lugar queremos ver que esta iglesia avance? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Hay que trabajar. Yo sé que muchos de ustedes miran así y dicen: oigan, la asistencia, hoy está bien. Pero ¿cuántos de nosotros estamos evangelizando? ¿Cuántos de nosotros nos estamos poniendo las botas y estamos yendo a predicar la palabra de Dios? Yo le hago una pregunta: ¿cuántas personas usted le predicó esta semana? ¿A cuántas personas usted le ha hablado de la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a recoger si no estamos sembrando? Porque hay personas que se apasionan, o porque hay iglesias que crecen porque los hermanos se apasionan por la predicación, porque ellos van y predican, están continuamente predicando, están trabajando, están madrugando, están yendo, están renunciando, porque ellos saben que algún día van a recoger fruto en la vida de los hermanos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo debe de ¿qué? De trabajar primero. Si usted no trabaja, no va a ¿qué? A recibir ¿qué? Frutos. Diga a la persona que está a su lado: hay que trabajar. O sea, la Biblia nos enseña, o el apóstol Pablo dijo: el que no trabaje, que no ¿qué? Que no coma. O sea, la Biblia, o el Señor, o el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: la iglesia, las personas en Cristo deben de ser productivas, deben de ser constantes. Mire, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 52. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 58. Dice la palabra del Señor:
Así que, hermanos míos, amados, ¿está qué? Firmes. Si dice ahí o no dice. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, así que, hermanos míos, está primero firmes. Segundo, constantes. Segundo, ¿qué? Constantes. Alguien dijo que la constancia vencía la sabiduría. Cuando tú eres constante en algo, te vuelves maestro, decía alguien. Cuando tú eres constante en lo que haces, vas a alcanzar los sueños. Pero si tú no eres constante, si tú no eres firme, pues no vas a alcanzar nada. Tienes que empezar a estar firme. Segundo, constante. Y tercero dice, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Pero es que el pastor allá no me tiene en cuenta. Aquí el pastor no me tiene en cuenta. ¿Cómo que? Pero es que ya, ¿yo qué hago en la iglesia? Sí, hay muchas cosas que hacer acá. Vean, yo voy a contar, voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo y no quiero ir a nada. Pero ayer, igual, ¿cuánto llevas aquí en la iglesia? Como 15 días, 20 días. 15 días. ¿Sí? 20 días, con hoy, 20 días. Igual vino ayer, estuvo aquí orando, en la mañana vine, no, en la tarde, vino en la tarde. Bueno, estaba acá y yo ayer estábamos con mi esposa, estábamos en un velorio y estábamos lejos de acá. La idea es que nosotros nos venimos con mi esposa, veníamos cansados, el trancón, cansancio. Yo le decía, mami, yo no quiero ni seguir manejando, yo quería, venía como cansado en ese carro. Y ella también venía cansada y veníamos con, que vamos a hacer el aseo en la iglesia, vamos a hacer el aseo en el templo. Y cuando llegamos aquí, me llevé una sorpresa. Wally estaba limpiando sillas. Limpiando sillas, ya 20 días. Llegó y cogió la silla y empezó a limpiar. Y eso, cuando nosotros llegamos, lo vimos limpiando sillas, eso nos dio fuerza. Le dio fuerza a mi esposa. Me dio fuerza a mí, estaba el pastor Eli también. Oh Señor, gracias. Y subimos con mi esposa, empezamos a organizar el resto de cosas. Y mi esposa decía, gracias Señor, decía, gracias Dios. No solamente hizo eso, sino que güey cogió estos cables y empezó, no lo mandé, yo no le dije limpie los cables. Él vio la necesidad de la iglesia. Ay, aquí yo, no, es que aquí yo no soy útil. Dijo, aquí hay algo que hacer. ¿Cuántos ven que hay algo que hacer acá? Claro, hay algo que hacer. Pastores que no me tienen en cuenta, con una escoba, ¿vale? Haga algo. Pero no, porque es que la iglesia somos todos nosotros y esto nos pertenece a todos nosotros, pues la obra del Señor, y hay que responder delante de Dios por todo lo que dejamos de hacer, o por lo que no hicimos, o por lo que hacemos. Entonces me impactó, y dice la palabra del Señor, dice que debemos de estar constantes, creciendo en la obra de ¿quién? Del Señor. Pero mire lo que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Mire, Dios no es deudor de nadie. Dios está diciendo que lo que tú hagas para Él no va a ser en vano, que Él te va a retribuir. Que si tú mueves una silla, que si tú haces algo, que si tú vas y predicas, que si tú haces algo en la obra del Señor, el Señor te va a retribuir. Dice, no lo vas a hacer en vano. Mire, yo le he dicho a mi esposa, mami, le doy gracias a Dios porque nos ha permitido servirle. Y tal vez nosotros en este momento, digamos así, no vemos muchas cosas, que a veces yo llevo tantos años sirviéndole al Señor y no veo nada. Y le dije, sí, ma. Un día le dije, sí. Sí hemos visto. Y me dijo, ¿qué?
le dije, le voy a contar, Dios nos dio a nosotros 4 hijos. Primero que todo, es un regalo maravilloso de Dios. Segundo, de esos 4 hijos que Dios nos ha dado, ¿cuántas veces hemos corrido con ellos para el hospital? Dijo, no. Y le dije, eso se llama como bendición de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué? Sanos. Yo veo que la mano de Dios está en todo lo que nosotros estamos haciendo. Siempre he visto la mano de Dios. Entonces ahí es donde yo veo el pago del Señor. Que yo veo la gloria de Dios en todo lo que hago. Ay, Señor, que es que estoy corriendo para aquí, para allá, que no sé qué. No, yo veo que he podido descansar en el Señor porque Él me he dado cuenta que Él se ha hecho cargo de todo lo mío, de mis hijos, de mi casa, de mi economía, de todo, y yo descanso en Él. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Nada es gratis en esta vida, porque muchos de nosotros a veces decimos, Señor, derrama las bendiciones sobre mí. Dios dice, yo sí te quiero ayudar, pero tienes que trabajar, tienes que hacer algo, tienes que comprometerte con algo. No hay nada gratis. O cuando usted llega a un almacén, llega y entra, esto es gratis. ¿Usted ha visto así? No, todo tiene que un precio. Si tú quieres un par de medias con lo mínimo, dice, ahí está el precio, ¿cuánto vale? No hay nada gratis. O sea, algo que el Señor me enseñaba, tú quieres vivir en gloria, trabaje, ore, predica, vaya, muévase, haga algo, pero no se quede ahí acostado. Tienes que ir. No hay nada gratis. El labrador tiene que primero trabajar duro si quiere un día comer ¿qué? Del fruto de esa tierra. Si quiere comer del fruto de la semilla, debe de ¿qué? De trabajar duro. Pero bueno, Dios, yo quiero las bendiciones. Muchos de nosotros a veces nos pasa como el famoso chiste de un señor que dijo, esta vida es muy difícil, me quiero morir. Y le preguntaron al Señor, ¿por qué te quieres morir? Dijo, porque la vida es muy difícil y tengo que trabajar para poder vivir, decía el Señor. Pero ¿por qué no quieres trabajar? Dijo, no, eso es duro trabajar, mejor me muero. Y le dijeron al Señor, pero reconsidere, de todas maneras es bueno trabajar. Dijo, no quiero trabajar. Y entonces el Señor reunió a la familia y les dijo, me voy a morir. La familia decía, pero Señor, ¿qué le pasa? Dijo, es más, ya compré el ataúd. Ya trajeron el ataúd, lo pusieron ahí, y el Señor fue y se acostó en el ataúd. Allá se acostó el Señor en el ataúd. Me quiero morir. Y de aquí nadie me saca, decía el Señor. Y ahí se acostó en el ataúd. Decían, pero por favor reflexione. ¿Te quieres morir solo porque tú no quieres luchar por tu vida? Dijo, no quiero luchar, me quiero morir. Bueno, entonces la familia dijo, bueno, hagamos una cosa, hagámosle la vida fácil. Entonces hagamos una cosa, está bien, no trabaje. Reunió la familia, toda la familia se reunió. Está bien, no trabaje. Nosotros te vamos a mantener. Nosotros vamos a trabajar, pues le vamos a dar la comida. Entonces dijo, pero ¿cómo me van a dar la comida? Entonces dijo, bueno, vamos a ir a traerle la comida. Y se fueron las personas y muchos uno le traían un bulto de papa, otros le traían mazorcas, otros le traían calabazas, otros frijoles, otras arvejas, todo. Aquí está la comida. Yo, me quiero morir. Dijo, pero ¿por qué te quieres morir si ya está aquí la comida? Dijo, porque no me la trajeron preparada. Y hay personas que quieren, mejor dicho, que no quieren trabajar, no quieren mover. La Biblia dice, Proverbios dice que hay personas que se cansan de llevar la mano a la boca. Y el apóstol Pablo dice, Timoteo, hay que trabajar.
Diga a la persona que está a su lado, hay que trabajar. Hay que trabajar, escúcheme bien, hay que luchar, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Te vas a encontrar, escúcheme bien, te vas a encontrar, lo primero que le dice así, primero, te vas a encontrar decepciones en la vida. Eso es lo primero que encontró el apóstol Pablo. ¿Sí fue así o no? ¿Sí? Le dice, me encontré las decepciones. Hermógenes, ¿y quién más? ¿Y quién? Se encontró, dijo, esas dos personas me abandonaron. Segundo, tú tienes que ser como un soldado, o sea, sufre penalidades. Tú tienes que ser fuerte, tienes que ser mentalmente fuerte, tienes que prepararte, saber usar las armas, pero tienes que ser un buen soldado. Sufre penalidades. Tercero, ¿cuál es? ¿Cuál es? Las reglas del juego. Si tú quieres ser coronado, tú tienes que ser ¿qué? Tienes que ¿qué? Luchar legítimamente, no tienes que hacer trampa, tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacer las cosas de tal manera que el Señor sea glorificado. Hoy en día todo es trampa. Hoy en día o sea, cuando nosotros desconocemos las cosas es terrible lo que vivimos. Mire que me contaba un señor el otro día que llegó con un... ¿Se han visto donde venden artículos de celulares? Y llegó un joven ahí con un cargador. Le dijo, señor, ¿cuánto? Mira, es que este cargador no me gusta. Le dijo, así está sucio. Quiero que usted me venda un cargador para mi celular. Y le dijo, el señor se quedó mirando el cargador. Le dijo, no se lo vendo. Hagamos una cosa, le cambio ese cargador que usted trae y yo le doy uno nuevo. Entonces llegó el muchacho y dijo, sí. ¿Cuál quiere de esos cargadores? Dijo, deme ese. Y el muchacho cogió el cargador nuevo y se ve todo contento. Y había un señor ahí que llegó y le dijo, oiga, ¿usted por qué le recibe ese cargador viejo y le da uno nuevo? Le dijo así. Dijo, es que ese muchacho no conoce. Ese cargador que me dejó es el original y ese vale 180,000, 150,000. Y yo le di un celular un cargador de 15,000 pesos. ¿Y eso se llama qué? ¿Cómo le llama eso? Trampa. ¿Cierto? Está haciendo trampa. Y la Biblia dice que si usted que si usted no corre legítimamente, no va a ser ¿qué? Coronado. Entonces no haga trampa. Que ese celular está lo más de bueno y lo vendió por bueno, pero está malo. Vendo ese carro, ese carro es una uva, ese carro es una bendición, ese carro está dañado. No haga trampa. Lo tercero que es el labrador, ¿cierto? El labrador trabaja. Si usted quiere recoger resultados, quiere recoger frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Trabaje. Dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que trabajar, tienes que entender que si tú trabajas un día de estos vas a comer de esos frutos. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Póngase sobre sus pies, por favor.